Reciban un cordial y especial saludo en este día de Congreso. Inicio con agradecer a las autoridades del evento por esta importante invitación y como siempre lo hago, gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Realmente su compañía es el elemento más importante que nosotros podemos utilizar para difundir esta información. El trabajo del equipo es necesario y agradezco entonces su participación. Igualmente, repito la invitación al comité de trabajo y a todo el grupo técnico que nos acompaña el día de hoy. Y que nos acompaña el día de hoy para continuar hablando de este tema tan importante como es la hipertensión pulmonar. ¿Por qué digo tema tan importante? Porque definitivamente vemos cada día cómo el impacto en la condición clínica de este grupo de pacientes debe mejorar. Y creemos que mejorar la condición clínica de nuestros pacientes está de lado y lado, en el trabajo conjunto, en la motivación y en la búsqueda de los pacientes. Entonces creo que este espacio nos va a permitir trabajar de manera conjunta en estos escenarios y poderle dar mejores respuestas a las necesidades de nuestros pacientes al día a día y al trabajo conjunto. Mi nombre es Manuel Pacheco y me encuentro muy motivado por la conferencia que daremos el día de hoy, que está centrada principalmente en el manejo farmacológico. ¿Qué hacer y cómo abordar el tratamiento del paciente con hipertensión pulmonar desde la mirada de la medicina interna? ¿Cómo entender estos tratamientos y cómo enfrentarlos en la necesidad de ofrecer respuestas reales a las necesidades de nuestros pacientes? Gracias nuevamente por la invitación. Entonces, haremos una introducción, una definición muy precisa. Ya las dos conferencias previas han sido suficientemente importantes para darnos una luz de claridad al respecto. Hablaremos de unas metas y eso es importante entenderlo, hasta dónde llegaremos con el tratamiento, cómo debemos individualizar a nuestros pacientes, las bases de ese tratamiento y las conclusiones. Así que de forma inicial yo quiero que empecemos por entender ese paradigma del control y entendamos que nuestros pacientes no tienen que tomar todo ese mismo camino y deterioro funcional de la historia natural de la enfermedad. Nosotros podemos trabajar en beneficio del paciente y hoy en día tenemos opciones farmacológicas que nos permiten ofrecer a los pacientes mejores condiciones de vida, que nos ayudan a resolver su situación clínica de un deterioro progresivo. Ya lo vimos en las dos conferencias anteriores, cómo el impacto de la enfermedad es significativo y de qué manera nosotros podemos minimizar esas complicaciones tan grandes, mejorar condiciones de salud del paciente, evitar progresión severa de la enfermedad, que finalmente termina generando impacto socioeconómico en todas estas condiciones de vida de nuestros pacientes y del modelo de salud. Si podemos ofrecer mejores tratamientos más orientados y tener los pacientes más tiempo en metas, pues los escenarios y los desenlaces van a ser mejores y eso permitirá tener unos resultados más efectivos en el cuidado de salud de nuestros pacientes. Así que este debe ser nuestro nuevo paradigma, pensar en que la enfermedad hoy en día podemos ofrecerle mejores opciones de tratamiento y tratar de ver cómo cambiamos el panorama, sacarnos el chip de que esto no tiene muchas opciones y entender que sí podemos hoy en día ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Partimos de las bases, ya lo acabamos de ver en las conferencias, es muy importante hacer todo el estudio completo, el ecocardiograma como puerta de entrada, definir los grados de posibilidad, descartar enfermedad tromboembólica crónica y llevar a los pacientes a los centros de referencia de los estudios que se necesitan con el cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico. No me voy a extender, ya lo mencionaron los compañeros, pero recordar que estas líneas son muy importantes. Si yo quiero establecer un resultado significativo con el tratamiento, debo haber empezado por una ruta clara diagnóstica, porque es fundamental tener un diagnóstico preciso para hablar de un tratamiento que me va a ofrecer resultados. ¿Y por qué yo necesito mejorar esos resultados? Estas son las curvas históricas gráficas de supervivencia de los pacientes con hipertensión pulmonar. Dese cuenta que a un promedio aproximadamente de 3 años, casi la mayoría de los pacientes o un grupo importante ya están en fases finales de vida o en muerte. Y en todo este triste camino, sus condiciones
de calidad de vida son cada vez más complicadas. Entonces, esto es lo que pasa si yo no obtengo un tratamiento definido. Pero el tratamiento parte desde una base que es un diagnóstico correcto. Porque si no diagnostico adecuadamente el tipo de hipertensión de mi paciente, probablemente le puedo ofrecer un tratamiento que no va a funcionar o porque no pudiera hacer daño. Entonces, seamos precisos con el diagnóstico y entendemos que este es nuestro paradigma a cambiar. Tratar de ofrecerles a los pacientes mejores resultados en condición de calidad de vida. Y para esto, desde principios de los 90, empezamos a contar con una lista importante de medicamentos. Y esa lista importante de medicamentos se han venido desarrollando en diferentes estrategias, desde monoterapias hasta terapia de combinación secuencial o hasta arrancar de una vez de terapia de combinación. Iremos viendo esto cómo se ha modificado. Aquí están los diferentes medicamentos y los estudios que han comprobado estos resultados de los medicamentos. Y cuando empezamos con epoprostenol como los primeros medicamentos, bosentan, prostinil, hablando en este grupo, que son los grupos de prostanoides, como la parte inicial de tratamiento, ya luego vienen los ERAs y ya lo veremos más adelante, las otras posibilidades de tratamiento. Pero entendemos que este cambio y este desarrollo farmacológico, pues para hablarlo o compararlo con otras patologías, pudiéramos decirlo que es un desarrollo farmacológico reciente. Entonces, sí tenemos un arsenal importante que ha venido creciendo y más en estos últimos años para ofrecerle a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Recordamos esta conferencia cuando el antiguo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, empezaba a dar más luces sobre medicina de precisión o medicina personalizada, que de alguna forma ya lo venimos haciendo. Pero aquí es un punto muy importante en hipertensión pulmonar. Entender que debemos tratar de individualizar nuestro paciente, qué características tiene, qué clase de hipertensión tiene, cómo ha evolucionado y cómo está el desarrollo de su patología para decidir la terapia más que una receta universal, individualicemos a nuestros pacientes. Y la primera fase, lo sabemos claramente, es definir los grupos de hipertensión pulmonar. Porque los pacientes del grupo 1, que es la verdadera hipertensión arterial pulmonar, probablemente requieran un tratamiento diferente a los del grupo 2 y 3, que la idea es en estos grupos tratar sus condiciones patológicas de base, ya sea enfermedad cardíaca izquierda o enfermedad pulmonar, y en el grupo 4 es una enfermedad tromboembólica crónica que tal vez también tenga un tratamiento diferente. Y en el grupo 5 nos centramos en buscar causas adicionales de enfermedades, digamos, raras. Pero los dos grupos más grandes para recibir un tratamiento directo son el 1 y el 4, y el 2 y el 3 se centran principalmente en sus patologías de base. Esto es importante. Si yo selecciono mal el grupo de mi paciente y le ofrezco alguna terapia en el que no corresponde, de pronto los resultados no van a ser los esperados. Así que es un elemento importante la clasificación adecuada y reconocer el grupo de hipertensión pulmonar, y eso está muy al alcance de medicina interna. Creo que el internista está en capacidad clara de diferenciar estos grupos para poder hacer la aproximación y la orientación clínica. Pensemos en las poblaciones de riesgo. ¿Por qué vale la pena esto? Porque estos pacientes generalmente están en las consultas de medicina interna. Entonces, pensemos en estos pacientes como una condición importante para desarrollar hipertensión pulmonar y debemos buscarla. ¿Por qué vale la pena? Y este es un estudio francés clásico que todos conocemos, cómo buscar así no haya síntomas es mucho más efectivo que la práctica rutinaria, donde nos quedamos esperando a ver a que el paciente desarrolle disnea, deterioro funcional. Si yo lo busco, este era un grupo de riesgo, la mayoría de los pacientes con enfermedad del colágeno de base, esclerosis sistémica. Si nosotros podemos buscarlos, mire cómo más rápido lo diagnosticamos y las curvas de supervivencia son clarísimamente diferentes. Entonces, vale la pena buscarlo en población de riesgo, que mucha de esa población de riesgo está en la consulta del día a día de la medicina interna, para poder obtener diagnósticos más tempranos y mire, pues obviamente desenlaces mucho mejores aquí en supervivencia y este trasegar de estos pacientes que tienen peores escenarios, también con calidad de vida, hospitalizaciones, crisis, exacerbaciones, etcétera. Buscar diagnóstico preciso son las bases importantes para el tratamiento directo. Hacemos lo que hemos aprendido de estos casos, analicémoslos, estudiémoslos y tengamos puntos coincidentes. Dos grandes grupos nos quedan de hipertensión pulmonar para tratar, la arterial pulmonar o grupo 1 y la tromboembólica del grupo 4. Digamos que tiene un enlace biológico común, que es la difusión endotelial y la depresión del óxido nítrico.
Por eso probablemente existan algunas rutas farmacológicas similares para tratar este grupo de pacientes en ese enlace biológico común. Habrá una diferenciación clara en su etiología. La tromboembólica depende más de antecedentes de embolia pulmonar que no se resolvió y dejó una injuria endotelial crónica, mientras que en la arterial pulmonar lo que tenemos es una proliferación anormal del endotelio y músculo liso en las paredes de los vasos. Tienen algo parecido, algo diferente, pero son grupos que se caracterizan por tener tratamientos específicos avalados y que muestran resultados significativos. Y les voy a hablar primero del grupo 4, de la hipertensión arterial tromboembólica crónica. Ya tuvimos una conferencia perfecta, simplemente recordarles que estos pacientes, el tratamiento es tratar de que sean operables, evaluar el paciente. Si mi paciente tiene una condición que permita ser llevado a cirugía, a una tromboenderectomía y retirar esos trombos que quedan en el lecho vascular, esa es la opción primaria de tratamiento. Aparece una alternativa si el paciente no es operable por alguna circunstancia, por algún evento, condición clínica, trombos distales, pues recordemos que tenemos la posibilidad de evaluar a los pacientes para angioplastia pulmonar y si no, o de forma combinada, yo puedo utilizar una terapia médica combinada, como ya lo mencionaron, y esa terapia médica está a base de tratamientos farmacológicos como Riociguat con aprobación en este grupo de pacientes. Entonces, la primera línea en el grupo 4, después de confirmar la hipertensión pulmonar y hacer todo el rastreo definitivo, pues es cirugía. Si no puedo operar a mis pacientes, tengo la alternativa de manejo farmacológico o manejo combinado de angioplastia con tratamiento oral farmacológico. Importante identificarlo y tener claro que esta es la ruta de tratamiento del paciente con hipertensión tromboembólica crónica. Habrá unos puntos adicionales, pero digamos que es la base central del tratamiento. Ahora, cuando salimos de la tromboembólica crónica y ya nos quedamos con la arterial pulmonar, que es el grupo 1, tenemos entonces una lista importante de medicamentos. Como les dije, desde los 90, los principales medicamentos que empiezan a aparecer y luego ya entrado el año 2000, aparece propranolol, teprostinil, que son del grupo de los prostanoides, y luego tenemos el resto de las líneas de tratamiento que venimos utilizando con los nuevos medicamentos que ya veremos más adelante. La idea de estas líneas de los tratamientos que nosotros tenemos es ofrecer mejoría en las condiciones de deterioro del paciente. Los principales estudios y los más grandes están hechos basados en caminata de 6 minutos para mirar el cambio, o por lo menos los estudios iniciales. Ya hoy en día los estudios actualmente se basan en resultados de morbimortalidad, ya resultados más grandes con resultados compuestos para yo ver un impacto clínico más eficaz en mi paciente más allá de la caminata de 6 minutos. Y miren cómo han venido cambiando las recomendaciones de tratamiento. Desde una terapia secuencial que podía ser considerada en algunos pacientes a una terapia de combinación que debe ser considerada en los pacientes que no responden, hasta ya luego empezar a entender que probablemente una terapia secuencial es recomendada y en algunos pacientes ya la terapia debe ser, digamos, considerada de manera significativa. Entonces empezamos de monoterapia a evaluar la posibilidad secuencial y ya a entender que hoy en día la mayoría de los pacientes probablemente requieran una terapia combinada para alcanzar las metas de control. ¿Y esto cómo sabremos entonces finalmente cuál es el camino? Pues la respuesta clínica nos va a marcar la pauta. Y esa respuesta clínica nos va a decidir si los pacientes se benefician de terapias de secuenciación o terapias secuenciales combinando los medicamentos, prostanoides con ERAs, con inhibidores de fosfodiesterasa o estimulantes de guanilato ciclasa, o dependiendo de la respuesta si requieren más de un medicamento o referir a trasplante pulmonar o la terapia con prostanoides como terapia efectiva en los casos de severidad. Entonces, ¿quién nos decide cómo hacer yo el tratamiento de la hipertensión pulmonar? La condición clínica de mi paciente. Y miren cómo está claramente definido. Este es el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar. Después de que se ha confirmado y se han hecho los estudios definitivos, que ya lo conversaron, llegamos a definir esta parte que es la estratificación del riesgo del paciente con hipertensión pulmonar. Y quiero que entendamos que el tratamiento depende de confirmar la patología y de evaluar esto que es la estratificación de riesgo.
y es uno de los elementos más importantes en la evaluación de la hipertensión pulmonar. Si yo estratifico adecuadamente el riesgo de mi paciente, bajo riesgo, intermedio o alto, podré tener una mejor aproximación de cómo dar el tratamiento. En el bajo riesgo hay un papel residual para la monoterapia, en los pacientes de muy bajo riesgo. En el resto de los pacientes, probablemente la recomendación es tratamiento combinado oral de manera inicial. Y en los pacientes de alto riesgo, lo que quieren ya es terapia con prostanoides, una combinación donde incluyan terapias con prostanoides, porque este paciente está en alto riesgo de progresar, de deteriorar y de muerte y de tener desenlaces fatales. Así que aquí lo que necesitamos es mejorar condiciones de vida de los pacientes y la terapia con prostanoides es la indicada en este grupo de pacientes. Y obviamente, dependiendo de la respuesta, pues queda la opción de la respuesta del grupo de trasplante pulmonar y siempre reevaluar los pacientes. 3 o 6 meses después, hacer un seguimiento y mirar cómo queda el riesgo. Dependiendo de la evaluación, decidir si se requiere adherir a otra terapia o pasaría el paciente a alto riesgo y necesitaría terapia parenteral con prostanoides con el objetivo de cambiar ese perfil de riesgo tan alto porque se nos mueren los pacientes. Y nosotros sabemos que los pacientes que hacen desenlaces y que tienen complicaciones, a los 3 meses se incrementa la mortalidad. ¿Por qué es importante darles esto? Porque a veces nos quedamos esperando mucho tiempo para tomar decisiones y cuando las queremos tomar es demasiado tarde. Entonces aquí en hipertensión pulmonar debemos actuar, y tomar decisiones basadas en evidencias buscando la mejoría de nuestros pacientes. Y esta es la estrategia, todos lo conocemos, el semáforo como le mencionan algunos, o hay otra estrategia de evaluación que depende del registro Rivial, por ejemplo, hay un registro francés. Lo importante es que utilicemos alguna estrategia para evaluar el riesgo. La que se utiliza con mayor frecuencia, por lo menos en nuestro medio, es esta, que es la de las guías europeas, donde se evalúa bajo riesgo, intermedio o alto, definido como la posibilidad de complicaciones a futuro, incluyendo muerte. Entonces, los de alto riesgo son los pacientes que tienen signos de progresión de falla cardíaca derecha, progresión de síntomas, síncope, estadio clase funcional de la OMS 4, caminan menos de 165 metros en 6 minutos. Estos pacientes están muy comprometidos y si usted los encuentra, probablemente no vale la pena perder tiempo con terapias orales y menos monoterapia. La idea es que empiece con un prostanoide temprano para mejorar ese riesgo. Y aquí probablemente son los que se beneficien de monoterapia como estrategia de tratamiento. Ahora, hay calculadoras hoy en día, esta calculadora está disponible, se llama la escala de riesgo de hipertensión pulmonar, usted la descarga desde cualquier aplicación que tenga en su celular, iOS o Android, y de una vez con el mismo celular puede calcular las escalas de riesgo, le va a permitir mucho y utiliza Reveal o la escala ERS, la que usted decida, para tomar decisiones y clasificar a su paciente. Pues la recomendación es que utilice cualquiera o la francesa o la que le guste para tomar la decisión, pero clasifiquemos a los pacientes porque según el grado vamos a darles tratamiento. Además de los medicamentos, recordemos que estos pacientes deben tratarse de manera integral. La actividad física debe hacerse, obviamente, cuando están en condiciones estables y ya bajo tratamiento, educación, evitar circunstancias complicadas, evitar embarazo, hablar sobre planificación. Un grupo importante de estas pacientes son mujeres en edad fértil. Entonces, miremos la hipertensión pulmonar como un tratamiento integral, no simplemente una pastilla y terminamos. Aquí están las líneas de los medicamentos. Estos medicamentos tienen aprobación por los entes regulatorios nacionales e internacionales, desde bloqueadores de canales de calcio que se utilizan pues, en los pacientes que responden en el test de vasodilatación que utilizamos, los antagonistas del receptor de endotelina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, estimulantes de la guanilato ciclasa, los análogos de la prostaciclina, que aquí los tenemos y están disponibles en nuestro país, y el receptor de agonistas Celexipac. Aquí están los medicamentos y quiero que recordemos que estos análogos de prostaciclina, incluyendo el intravenoso prostenol o el subcutáneo treprostinil, están disponibles en Colombia, porque a veces pensamos que no tenemos opciones avanzadas de tratamiento en el país y sí las tenemos. Nosotros tenemos hoy en día la opción de estos tratamientos, afortunadamente, y por eso necesitamos seleccionar adecuadamente los pacientes para que los pacientes reciban los tratamientos que necesitan en los grupos y no ofrecerle terapias a pacientes que no van a responder. Insisto en la importancia de cómo seleccionar depende de este grupo. Clasifique el factor de riesgo y dependiendo de los riesgos nos vamos a monoterapia, a terapia combinada
o a tratamiento de una vez con prostanoides que están disponibles en nuestro país para ofrecer a los pacientes cambios realmente importantes en sus condiciones de salud. Adicionalmente, ya no necesitan todos anticoagulación, principalmente hablamos de anticoagulación de los pacientes con tromboembólica crónica. Los diuréticos son parte importante, antiarrítmicos, algunos hacen arritmias importantes, los bloqueadores de los canales de calcio, como lo hemos mencionado, rehabilitación, oxígeno. Bueno, esos son tratamientos adicionales y tratemos de darle a la patología una mirada global y resolver cada una de las situaciones de los pacientes. A veces no es más medicamento de hipertensión pulmonar, miremos si está en sobrecarga, si lo que requiere es ajuste del diurético probablemente, miremos cómo está, será que tiene anemia, hay alteración en los niveles de hierro, porque esos elementos son importantes estabilizarlos en el manejo integral de la hipertensión pulmonar. Y cuando miramos esto, y ese es un artículo muy interesante reciente de hace unos 2 meses de este año, nos muestra todo el panorama, todos los medicamentos que tenemos orales, la gran mayoría de estos pues están ya disponibles en nuestro país. Los intravenosos como el Prostenol, treprostinil tiene una característica que usted lo puede encontrar casi en todas las presentaciones, inhalado, intravenoso. En nuestro país nosotros tenemos la disponibilidad para hacerlo subcutáneo. Sotatercept todavía no está disponible en nuestro país. Los orales, prácticamente todos los medicamentos orales los tenemos y el Hilopros inhalado. Entonces es muy importante que veamos la posibilidad de opciones de tratamiento que tenemos y los resultados que se ofrecen. Y les recuerdo, evalúen el riesgo, pacientes con riesgo severo, clase funcional 4, pacientes de alto riesgo, no dudemos en iniciar las terapias con prostanoides, que son las que probablemente nos impacten en la sobrevida de estos pacientes. ¿Por qué? Y eso ya lo sabemos, el imbalance entre la excreción de trombuxano, prostaciclina en hipertensión pulmonar desde 1992 sabemos que es un papel clave en el desarrollo de la enfermedad y por eso estos medicamentos son importantes más en enfermedad severa, donde necesitamos recuperar mucho ese equilibrio y tratar de llevarlo hacia un fenómeno de vasodilatación. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando damos la terapia con los prostanoides. Tratamos de que ese endotelio mejore ese equilibrio, mejora su efecto como vasodilatador de la circulación pulmonar, además actividad antiagregante plaquetaria, y eso me ayuda a disminuir todo este riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Aquí está la vía de las prostaciclinas, que es la que yo necesito para poder favorecer, vasodilatación y antiproliferación. Las otras vías son los elementos de alguna manera similar y aquí pues es el componente endotelial que necesitamos intervenir para mejorar los resultados clínicos. Entonces, definitivamente, cuando miramos esto, recordemos los pacientes de alto riesgo, clase funcional 4, los que están haciendo síncope. El síncope es una manifestación de la hipertensión pulmonar y que te habla de deterioro y severidad en la hipertensión pulmonar. Evaluar el índice cardíaco. Finalmente, necesitamos hemodinamia en estos componentes. Si hay evidencia ya de compromiso de órganos diana, síntomas graves con falla cardíaca refractaria, alto riesgo por escalas de evaluación, como lo que estamos diciendo, estos pacientes son los candidatos ideales a recibir terapias con prostanoides. Y esto funciona definitivamente. Tenemos estudios clásicos como nos muestran en el paso del tiempo cómo se mejora la clase funcional de los pacientes y dependiendo de la dosis, cómo mejoramos resultados y espacios, por ejemplo, en caminata de 6 minutos, que nos ayuda a darle una mejor condición clínica a nuestro paciente. Las bombas han cambiado mucho. Esto es una bomba de infusión subcutánea de treprostinil, son más prácticas. Por supuesto que usted tiene que estar con la bomba todo el tiempo y no es lo mismo que no tomar nada, pero ante la evolución clínica tan severa que tendría usted, aquí hay unos resultados importantes. En Colombia se estima que puede haber alrededor de 100, un poco más de pacientes con terapia con prostanoides y digamos cuando uno puede interactuar con ellos, se recupera mucho de su clase funcional, de su vida, de sus actividades. Entonces vale la pena que lo entendamos esto. Cuando estamos en una condición severa, la bomba cada vez es más práctica, entonces podemos ayudarle a los pacientes a tener una mejor calidad de vida, por lo menos retoman mucha de su funcionalidad antes de esperar un desenlace fatal con unas condiciones muy tristes cuando la enfermedad avanza y evaluar los pacientes por los grupos también de trasplante pulmonar en caso de ser necesario. Ahora, esto es para los pacientes severos. Los otros pacientes de riesgo leve o intermedio los podemos manejar con terapia oral y un seguimiento preciso para controlar su patología. ¿Por qué esto es importante? Yo creo que esto es uno de los ejemplos más claros de la importancia de por qué vale la pena tratar los pacientes. Miren lo que ocurre si mi paciente empeora y entra en clase funcional 4.
Y aquí son desenlaces grandes de supervivencia. La mayoría van a morir y en unas condiciones muy difíciles. Pero si mi paciente queda en verde, bajo riesgo, mire las condiciones tan importantes y con mejor calidad de vida. Y si esto lo comparamos con la gráfica que empezamos la conferencia, pues definitivamente nos damos cuenta que son dos escenarios diferentes. Quería mostrarles esto ya entrando en la recta final para que veamos que definitivamente sí hay impacto y sí vale la pena tratar los pacientes y tenemos las herramientas para hacerlo. Elemento más importante, estratificar el paciente y de acuerdo a riesgo definir monoterapia, terapia combinada o la necesidad de terapia con prostanoides, dependiendo del caso. Entonces, siempre hagamos una adecuada caracterización del paciente, una estratificación del riesgo. El tratamiento combinado inicial básicamente es la recomendación hoy para minimizar esos desenlaces adversos. Tratamos de llevar a los pacientes a mejores resultados como una mejoría en la clase funcional, mejorar NT-proBNP como objetivos de la terapia. Y cuando el paciente va en deterioro franco funcional, pobre respuesta a tratamiento, pues creemos que debemos utilizar terapias adicionales para mejorar la condición de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Yo estoy desde la ciudad de Pereira en el corazón del eje cafetero, así que espero que puedan tomarse un buen café ahorita con estas conferencias. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo, a todo el comité organizador, al equipo técnico, pero más importante, gracias a ustedes por acompañarnos, por participar y esperamos que podamos tener buenos resultados en el control de sus pacientes. Muchísimas gracias. Un buen día.